Chicos, buenas tardes. 12:10 en punto. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, señorita? ¿Qué tal, señorita Díaz? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? A ver, vamos a poner nuestro PPT. Hoy es nuestra última clase, chicos, de Historia Universal. ¿No? Nuestra última clase de Historia Universal. A ver, vamos a ver. A ver, está cargando el PPT. Y ahí está, jovencitos. Nuestro último PPT de Historia Universal. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Mm? ¿Quiénes están en línea? A ver, vamos regresando, chicos, de tu receso, de tu almuerzo. Quizás algunos se han ido a almorzar. Me parece que sí. ¿Mm? A ver. Bien, chicos. El tema es desde la Revolución Mexicana hasta China como potencia, ¿no? Hasta el nuevo orden mundial después de la caída de la Unión Soviética. A ver, empezamos, chicos. Empezamos con el tema de la Revolución Mexicana. A ver, acá tenemos entonces Revolución Mexicana, ¿no? Ahí está. Bien, todo empieza, jóvenes, la verdad, había una pobreza del campesinado, por ejemplo, los terratenientes habían avanzado en su expansión y, y les estaban quitando la tierra a los campesinos. Esta tierra se le llama ejido, ¿no? Ejido, ¿no? Ahí está, ¿no? Ejido, ¿no? Eh, y bueno, eso, además de que sumado a los descontentos de los sectores urbanos, como los obreros que no tienen derechos, la clase media que no tiene participación política y también parte de la élite, pues jóvenes que, porque todo el poder, ¿quién lo tenía? Y acá está una de las causas principales, la dictadura del señor Porfirio Díaz. ¿De acuerdo, jóvenes? La dictadura de Porfirio Díaz. Ahí está. Jóvenes, ¿cuántas veces se había reelegido este señor? ¿Alguien lo recuerda? ¿De acuerdo? ¿Alguien se acuerda, ¿5 veces? diga, sí, se había reelegido un montón de veces, ¿no? Ya iba por su séptima reelección. Imagínate. Y ahora, eh, y él había dicho que no se iba a elegir otra vez, ¿no? Él había dicho que no se iba a elegir otra vez. Sin embargo, no cumplió. Y, y es más, al líder de la oposición, al señor Madero, ¿no? Al señor Madero, era el líder de la oposición, el líder de la elección, lo apresa, lo apresa. Entonces, él escribe el plan San Luis Potosí, ¿de acuerdo? El plan San Luis Potosí. Ahí está. Ese es el plan San Luis Potosí. Ahora, este, en este plan llama a que la gente salga a luchar contra Porfirio Díaz y jóvenes se rebelan, ¿no? Se rebelan, por ejemplo, se revela Emiliano Zapata, acá está también Pancho Villa, ¿no? Bueno, bueno, cae Porfirio Díaz, caía el porfiriato y gobierna Madero.
Zapata le pide a Madero que cumpla sus promesas, pero Madero no puede cumplirlas, no puede darle tierra a los campesinos, porque los que también apoyaron a Madero fueron hacendados, terratenientes. Entonces, no puede, pues, apoyarlo a Emiliano Zapata. Entonces, Zapata va a establecer el famosísimo Plan de Ayala, ¿no? El Plan de Ayala. ¿Estamos de acuerdo? Allí está, jovencitos, el Plan de Ayala. Ahora, mientras está luchando Zapata con Madero, están luchando, da un golpe de Estado Victoriano Huertas, ¿no? Lo saca Madero y lo mata Madero. ¿De acuerdo? Ahí está. Y nadie quiere a Victoriano Huertas, muchachos. Lo llaman el usurpador, lo llaman, el usurpador. Hay una intervención norteamericana, pero bueno. Finalmente todos luchan contra Huertas, Huertas huye, y bueno, después de, continúa la pelea por el poder, y ya va a gobernar ¿quién? El señor Carranza, Venustiano Carranza, ahí está, Venustiano Carranza. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el plan que promovió Carranza? Tenemos el plan San Luis Potosí del señor Madero. ¿Plan de Guadalupe? Muy bien, señorita Díaz, muy bien. Entonces ponemos acá el plan de Guadalupe. Ahí está. El plan de Guadalupe, ahí está. Y promulgan la Constitución de 1917. Entonces, hasta ahí sería, jóvenes, el tema de la Revolución Mexicana. Ahora vamos con la Revolución Rusa. Una pregunta, jóvenes, con lo que está pasando. Con lo que está pasando, ¿vendrá o no vendrá Revolución Rusa? ¿Tú qué dices? Con lo que está pasando en Ucrania y todo. Quizás. Claro, ¿no? Es claro. El señor Jefferson Miguel dice, profe, es una fija, ¿no? Que va a venir sobre Revolución Rusa, ¿no? Tenemos el despotismo del régimen zarista, ¿no? El Nicolás II, ¿no? Ahí está el zar. El zar Nicolás II. Hay una gran crisis económica, escucha, que lo agudiza la Gran Guerra, ¿no? La Gran Guerra lo agudiza, ¿no? La Guerra Mundial. ¿De acuerdo, chicos? Nadie quiere la guerra mundial, chicos. Nadie quiere la guerra mundial. Y también influencia del socialismo. Bien. Y acá están las dos etapas de la Revolución Rusa. La Revolución Menchevique y la Revolución Bolchevique. Subrayamos también, como aquí. Subrayamos. ¿Me pueden decir cuáles son los meses que se, digamos, se le pone uno a cada uno, los meses? ¿Los meses, se acuerdan o no? ¿Los meses? Muy bien. Profesor, menchevique es febrero, profe. Perfecto. Entonces vamos poniendo. Febrero. ¿Y bolchevique?
Octubre, ¿no? Excelente, señorita Tobar. Muy bien. Octubre. Ahí está. Febrero y octubre, ¿no? Ahí está. Ah, estalló con la huelga de Petrogrado, ¿no? San Petersburgo. Abdica el zar y se establece la república. Pero, chicos, ¿qué sucede? Kerensky, que era el que gobernaba en esta etapa, gobernó en este periodo, Kerensky, jóvenes, comete un error. ¿Cuál fue el error, profe? Continuó en la guerra mundial. Muchachos, continuó en la guerra mundial, ¿no? Nadie quería la guerra. Chicos, nadie quería la guerra, ¿no? Y él la continúa, ¿no? Él la continúa. Ahí está, jóvenes, ¿no? Este, entonces, ¿quién se aprovecha de esta situación? ¿Quién se aprovecha de esta situación? ¿Mm? ¿Quién se aprovecha de esta situación? Lenin, ¿no? Lenin. Lenin dice que en sus tesis de abril, él escribe ¿no? En este escrito, las tesis de abril, él dice que, ¿qué hace Rusia peleando en esta guerra? Que Rusia tiene que salir de esta guerra, de la primera guerra, de la gran guerra, ¿no? Esta guerra tiene que salirse Rusia. Lenin derroca a Kerensky, lo derroca, y lo primero que va a hacer es firmar el tratado Brest-Litovsk y se retira de la guerra, ¿no? Rusia se retira de la guerra, importante. Hay una guerra civil rusa, hay una guerra civil. ¿Quién con quién pelea? Pelean los blancos contra los rojos, ahí está. Los blancos pelean contra los rojos, ahí está. ¿Alguien se acuerda quién era el líder del ejército rojo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el líder del ejército rojo, chicos? ¿Alguien se acordaba? Muy bien, señorita Tobar. Es Trotsky. Acá está, mira. Muy bien, señor Jefferson. Excelente, acá está, ¿no? El señor León Trotsky, ¿no? Acá está. León Trotsky. Bien, y se va a crear también la URSS, ¿no? La URSS. ¿No? La URSS. Ahí está. Bien. Continuamos. Ya, ahora tenemos, chicos, la crisis ¿cómo se le llama esta crisis, ah? Más conocida con qué nombre, chicos. ¿Con qué nombre se le conoce a esta crisis? ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo se le conoce a esta crisis? A ver, se le llama el crack, ¿no? El crack. La Gran Depresión es la consecuencia del crack, ¿de acuerdo? A ver, acá está, mira, la Gran Depresión, extensión mundial de la crisis, ¿no? La Gran Depresión fue inclusive en todo el planeta, ¿no? Una gran crisis económica, ¿no? Ahí está. Como consecuencia, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿No? Eh, ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta guerra? Muchachos, los conocidos locos
años 20 o los famosos felices años 20. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mm? Escúchame, eh, la hegemonía, lo que pasa es que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 1918, 1919, el país que tenía su industria, su producción intacta, era Estados Unidos. Y jóvenes, si tú ves los gráficos económicos, mira, la economía de Estados Unidos era así. Cuando empieza en los años 20, crece así. Así, jóvenes, ¿no? Así. Chiquito, 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 y ¡prum! ¿Cómo crece la economía norteamericana, chicos? La pregunta es, ¿cómo la economía que había estado tan desarrollada y tan grande cae, ¿no? ¿Cómo cae? A ver, ¿qué pasó? ¿No? Así es. Uno es la sobreproducción. Excelente, señor. Uno es la sobreproducción. ¿De acuerdo? Uno es la sobreproducción. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? La inflación. No es una causa de la caída del crack. Más que todo, ¿sabes cuál fue? La famosa especulación financiera. Esto de aquí, jóvenes, que es una cosa innata a la bolsa de valores, ¿no? Especular. Una pregunta. A ver, yo te recomiendo una película. No sé si has visto esta película, El Lobo de Wall Street. ¿Has visto esta película? A ver, ¿has llegado a ver, profe? No, no le he visto esta película. Ah, está, el señor Álvarez sí lo ha visto. El señor Álvarez sí lo ha visto. En esta película, por ejemplo, hay una escena que es muy interesante, donde el protagonista está contento de trabajar en la, ¿no? Eh, en la firma de unos corredores de bolsa famosos, y el protagonista le dice a su jefe, ¿no? Le dice, señor, usted tiene unos clientes extraordinarios. El jefe lo mira y me dice, que se frieguen los clientes. Entonces, ¿pero por qué? Mira, a ti los clientes no te tienen que preocupar. A ti te tiene que preocupar vender y ganar la comisión. Tu comisión tienes que buscar. Y el protagonista dice, pero si los clientes ganan, todos nos beneficiamos. Y el jefe le dice, no, no, le dice. Mira, dice, primero que nadie sabe si la acción va a subir o va a bajar. Nadie sabe. Nadie sabe. Nosotros en la bolsa, mira lo que dice, jóvenes, de verdad es increíble. Dice, nosotros en la bolsa no creamos nada, no producimos nada, no construimos nada. Todo es polvo mágico. No es real. Si los grandes millonarios se hacen millonarios, claro, en el papel son millonarios, en el papel, pero no es real, porque nosotros no producimos nada. ¿Ves? Él dice, lo que no puedes permitir tú
como esto no es real, como es polvo mágico, no es real, lo que no podemos permitir es que lo hagan real. ¿Cómo? Por ejemplo, si una persona ha ganado, ¿no? Ponte que una acción estaba 8 y después sube a 16 y ha ganado, y él quiere cobrar por esa acción, quiere cobrar, ahí lo hace real. Ahí lo hace real. Y por eso es que tú no puedes permitir que lo haga real. No puedes. Tienes que venderle otra acción, que invierta su ganancia en otra acción. Así va a ganar más. ¿Entiendes? Y esto es. Pero no es real. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, jovencitos, así con sinceridad, ¿alguna vez te ha llegado a ti, ¿no? ¿Te ha llegado a ti, a tu Facebook, a tu YouTube, no sé, eh, a tu Instagram, ¿m? Propaganda de que inviertas en Netflix, de que inviertas en Amazon, de que inviertas en Bitcoin? ¿Te ha llegado o no te ha Sí, llegado? en YouTube siempre aparecen anuncios. Ahí está, gracias señorita. El señor Leonardo dice que no, profe, a mí nunca me ha llegado, dice. Jefferson dice, profe, a mí me ha llegado de Amazon, ¿no? Te dicen, invierte en bolsa. La idea es ¿por qué? Porque tú sí produces, o sea, o tus papás producen, tus papás trabajan y quieren que ese dinero trabajado se vaya a ellos. Y la acción sube, porque está ingresando nuevo dinero. Nuevo dinero está ingresando. ¿Me entiendes? Eso es. ¿Te has puesto a preguntar cuánto está un Bitcoin el día de hoy? Búscalo. Busca ahorita busca en este momento, busca en Google, teclea, precio Bitcoin, hoy. Pon, precio Bitcoin. 148.000. A ver, escríbelo en el chat para que todos puedan verlo. A ver, a ver. ¿Cuánto está un Bitcoin, chicos? A ver, está caro, dice. El señor Harold dice, está caro, dice. ¿Nadie? Ahí está. Gracias, señor Leonardo. Profesor, está 148.799 soles. Con Profesor, Hola, señor Rimachi. nada, usted continúe, pero yo le iba a decir que esto, inclusive si lo aumentamos lo del actual, que son los NFTs, que esos, su valor es indefinido porque es muy especulativo, si recuerdo. Pero no puede ser un valor indefinido, tiene que ser un valor definido y que puede crecer y que puede bajar, pero tiene que tener un valor, tienes que darle un valor. Por ejemplo, este, los Bitcoin, 149.000 soles. Una pregunta, ¿tú podrás comprar un Bitcoin? ¿Tú podrás comprar un Bitcoin? ¿Tú podrás comprar 149.000 soles un Bitcoin? Vendo mis órganos. Profesor, vendiendo mis órganos, de repente, profesor, no llegas, ¿ah? Creo que no llega, ¿no? No llega. Ahora, este, Profesor, adelante. una consulta, pero ¿cómo funciona eso del Bitcoin? O sea, son criptomonedas, pero ¿cómo funciona cuando tú quieres quizás extraer ese dinero de un banco? No, a ver, vamos a eso. En primer lugar, ¿el Bitcoin existe? No existe, no existe, no es algo real.
¿Me estás entendiendo? No es algo real. ¿Ves? Es solamente que mucha gente ha puesto plata en esto y ha crecido el precio. ¿Me entiendes? Mucha gente ha puesto dinero y ha crecido el precio. Y cada vez esa gente ha puesto más plata, y mira qué precio está, 149.000 soles casi. Pero no existe. No es un auto, no es un terreno, no es. Ahora, profesor, pero cuando yo veo propaganda de Bitcoin, me dice, invierte solo $100. Claro, pero tú vas a hacer, lo que ellos no buscan es que tú pongas 148.000. No, no, no. Lo que ellos buscan es que tú pongas $100 y se buscan 1.000 personas, ¿no? Que pongan 100 soles. O sea, te dicen, invierte 150 soles, invierte 150 soles. ¿Cuántas personas se tienen que buscar para comprar uno? ¿No? Te tienes que buscar 1.000, ¿no? ¿No? Te tienes que buscar 1.000 personas que ponga cada uno 150 soles para comprar un Bitcoin. Entonces tienes 150.000 soles nuevos, ¿y qué haces? Lo pones en la criptomoneda. Una pregunta, cuando haces eso, ¿el precio sube o baja? ¿Qué dices? ¿El precio sube o baja? Sí, igual, No, sube. sube pues. Claro, estás dando más dinero, sube el precio. Claro, sube. Pero es como una estafa piramidal. Ah, podría ser, ¿no? Podría ser, pero en esto es más que una cuestión de, por eso que siempre se habla de inversión, ¿no? Podría ser, ¿no? No sabría, no conozco bien esto de las estafas piramidales, así que no podría hablarte, desconozco, o sea, no es algo que yo domine, ¿de acuerdo? Entonces no sabría decirte si es igual. Pero entonces, al poner más dinero, eso va a subir de precio. El tema es cuando tú quieras cobrarlo, justo lo que la señorita preguntaba. ¿Qué haces tú para poder cobrar la ganancia? Tienes que vender tu Bitcoin. O sea, tienes que venderlo. ¿Me entiendes? No es que tú cobras. O sea, lo vendes. O sea, tú compras algo que costaba 100, después costó 1.000. Lo vendes a 1.000 y ya ganaste 900. ¿Me entiendes? Así se gana. Entonces, lo que tú tienes que hacer es venderlo. Una vez que lo vendes, ya estás ganando. ¿Me entiendes? Por eso que alguna gente dice, no, yo invierto 1.000 soles y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. ¿No? Y en 10 años veo cuánto ha aumentado, como si fuera un ahorro, ¿no? Ahora, de repente no tiene nada, de repente tiene un sol. O de repente efectivamente ha crecido tanto, tanto, tanto que ahora tiene 15.000 soles. Lo que tiene que hacer es vender lo que él tenía, lo vende y ahí recupera su ganancia. Eso es. Bien, muchachos, el crack fue el jueves 24 de octubre de 1929. Se desplomó la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Se desplomó la bolsa de valores de Nueva York. Ahí está. Quiebran los bancos, se devalúa la moneda, desempleo generalizado. El quien busca solucionar este problema es el presidente Roosevelt. New Deal, ¿no? New Deal. Mayor intervención regulatoria del Estado en la economía, ¿no? Ahí está el keynesianismo. Ahí está.
Para algunos que creen que en Estados Unidos no interviene, digamos, el, el Estado, ¿no? Pues están equivocados, ¿no, muchachos? En Estados Unidos, el Estado interviene de forma regulatoria, pero, jóvenes, a cada momento, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú dice, no, que el Estado no intervenga, ¿por qué? Para que nadie le diga nada, para que nadie les diga nada, ¿no? Pero jóvenes, eso no funciona así. En Estados Unidos no funciona así. Ellos son muy respetuosos de sus leyes. Jóvenes, si hace unos años, ponte a unos 5 o 10 años atrás, ¿sabes a quién sentaron? A Bill Gates, al multimillonario, Bill Gates. Lo sentaron y le dijeron, señor, usted está haciendo monopolio, está haciendo una mala práctica económica. No, que no es cierto, señor. Y lo obligaron, jóvenes, a romper su monopolio. A Bill Gates. Hace poco también al señor Mark Zuckerberg, que es dueño del Facebook, de Instagram, no sé de qué más, de WhatsApp. Dijeron, señor, usted está tentando usted está tentando contra los derechos civiles de las personas, ¿no? Usted está investigando, ¿no? Lo que cada persona opina y usted manda publicidad dirigida. Por ejemplo, si tú eres, no sé, de izquierda, te mandan mensajes de derecha, a ver si cambias de opinión. Si eres de derecha, te mandan publicidad de izquierda para que cambies de opinión. Por eso que a veces en el Facebook, cuando uno opina, dice, no me gusta Keiko, no me gusta Castillo, ¿no? Opina de algo, de alguien, te empiezan a mandar publicidad del otro candidato para que tú cambies de opinión. Y eso en Estados Unidos, jóvenes, lo han prohibido. Lo han prohibido. Dice, eso es atentar contra la libertad que cada uno tiene de expresarse. Usted está incentivando a que hagan otra cosa. Y jóvenes, lo han prohibido. O sea, en Estados Unidos, jóvenes, el Estado interviene. Cuando tú haces una mala práctica económica, interviene. No es que, no, hacen lo que quieren. No, jóvenes, en Estados Unidos, no. Mucho cuidado, ¿eh? No compares la economía norteamericana con la economía peruana, ¿no? Donde aquí sí hacen lo que quieren, ¿no? En Estados Unidos, no, jóvenes. Hay mucho control, ¿sí? Aumento del gasto público en obras, creación del sistema de seguridad social también, ¿no? Un poquito por ejemplo, se crea el seguro del desempleo, ¿no? El seguro del desempleo. Vamos con el fascismo. A ver. A ver, vamos ahí. El fascismo. Concepto. Ideología y sistema político de carácter totalitario que surgió en Europa tras la Primera Guerra, tras la Primera Guerra Mundial. Ahí está, ¿no? Bien. Rechazaban el Tratado de Versalles, ¿no? Sobre todo Alemania, ¿no? Sobre todo Alemania rechaza el Tratado de Versalles. Y mira, chicos, escúchame, ¿qué generó el nacimiento del fascismo? ¿Qué generó esta ideología totalitaria, antiliberal, anticomunista y ultranacionalista? ¿Qué lo generó? La crisis post Primera Guerra Mundial y sobre todo el crack del 29. Muchachos, no sé si uno de ustedes
¿Alguno de ustedes ha escuchado ultranacionalismo? A ver, ultranacionalismo. Ahí está. ¿Cómo se le llama también al ultranacionalismo? Patriotismo, ajá. Exceso de patriotismo, señor Jefferson. ¿Cómo se llama cuando se habla de exceso de patriotismo? O sea, te radicalizan el amor a la patria. Está bien amar a la patria, ¿eh? Hay que amar al Perú, hay que amar al Perú, por supuesto, pero una forma radical en la cual tú ya no puedas pensar nada, según que todo se está haciendo por amor al Perú, no, pues joder, allí eso está mal. ¿Ah? Muy bien, señorita Tobar. El chauvinismo, ¿no? El chauvinismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Y hablemos entonces del fascismo italiano. A ver, profe. Me equivoqué. Fascismo italiano. Se fundó el Partido Nacional Fascista, ¿no? El Partido Fascista. Y, ¿Y cuál era la ropa que lo caracteriza? ¿Te acuerdas? La ropa que lo caracteriza. La ropa que los caracterizaba a los fascistas. Las famosas. ¿Te acuerdas? Las famosas camisas. ¿No? ¿Tú se acuerdan? Las camisas negras, pues chicos, las camisas negras, ¿no? Realizan la marcha sobre Roma. Y Mussolini, ojo, fue elegido primer ministro. Se creó, se estableció la ley de Rocco, donde se suprimen los partidos políticos, se suprimen. Y chicos, esto es muy importante. Por favor, subráyalo. Letrán, el acuerdo, el concordato de Letrán. Se crea el Vaticano. Se crea el Vaticano. Hay un acuerdo entre la Iglesia con el fascismo italiano. Hay un acuerdo, ¿sí? La Iglesia tiene un acuerdo fascismo, con el fascismo italiano. Ahí está. Bien, ahora hablemos del nazismo alemán, ¿no? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el líder del fascismo alemán? Adolfo Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, ¿no? Vamos a ver. Acá está, ¿no? Su imagen, su fotografía, ahí está, ¿no? Adolfo Hitler. En 1920 se creó el partido nazi. Ahí está, liderado por Hitler. El Putsch de Múnich es un intento de golpe de Estado, ¿no? Un intento de golpe, pero jóvenes no les fue bien. Los capturan y los meten preso, ¿no? Los meten preso. Y en la cárcel, el señor Hitler escribe el Mein Kampf, ¿no? Escribe el Mein Kampf. ¿Alguien se acuerda cuál era el significado del Mein Kampf? Mi lucha. Mi lucha, ¿no? Gracias, señor Kohatsu. Gracias, señor Jefferson Miguel. Gracias, señorita Tobar y el señor Álvarez. Mi lucha, ¿no? Bueno, Hitler después va a salir libre y el partido nazi obtuvo la mayoría en el Parlamento. El partido nazi obtuvo la mayoría en el Parlamento. Ahí está. Y Adolfo Hitler fue nombrado canciller. Ahí está.
Adolfo Hitler fue nombrado canciller. Tercer Reich. Tercer Reich. Ya es el tercer imperio, ¿no? Se incendia el Reichstag, la ley y ley habilitante. Leyes antisemitas. Oh, a ver, a ver, a ver. Esto sí es trascendental. Esto es trascendental. Cuando hablamos de antisemitas, ¿es contra quiénes? ¿Te acuerdas o no? ¿Contra qué grupo, contra qué etnia? Claro que sí, señor Jeffrey Roberto. Los judíos, ¿no? Los judíos, ¿no? Muy bien, señor Harold Jonathan. Muy bien, los judíos. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el evento donde atacan a los judíos, ¿no? Donde atacan a los judíos. En Alemania, ¿no? En Alemania. ¿Cómo se llamó ese evento? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan o no? Algo con cuchillos, profesor. Ajá, ajá. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo lo voy a explicar en estos momentos, señorita Tobar. No se preocupe. Muy bien, algo con cuchillo, profe, pero no recuerdo. Bien, muy bien. Vamos a escribir porque no nos alcanza el espacio. Escúchame, escúchame. La señorita Tobar ha hablado algo de cuchillos. Eso se llama la noche de los cuchillos largos. Pero esto fue no contra los judíos, fue contra asesinato de oposición en el partido nazi. Ahí está. Muy bien, señor Jefferson Miguel. Y el otro sí es, ¿qué cosa? La noche de los vidrios o de los cristales, cualquiera de los dos, ¿no? De los cristales rotos, ¿no? Donde se atacan los negocios judíos, ¿no? Muy bien, excelente, señor Jefferson. Muy bien, ahí está, ¿no? Y estalinismo. Bueno, ahí está. Gobierno de Stalin, ¿no? Creo que está obvio. Ahí está. Eh, régimen dictatorial, ¿no? Sobre la Unión Soviética, ¿no? Régimen dictatorial sobre la Unión Soviética que impulsó la industrialización mediante los planes quinquenales, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Cuando murió Lenin, chicos, cuando murió Lenin, hubieron dos posturas, la postura de León Trotsky y la postura de Joseph Stalin. Trotsky dijo de que la revolución socialista no se debe detener, debe continuar, debe ser permanente si quieren triunfar en el mundo, debe continuar, debe seguir constante. Joseph Stalin dijo, no, la revolución tiene que fortalecerse en la Unión Soviética. Una vez que sea fuerte en la Unión Soviética, difundimos la revolución mundial. Así fue. Señores, acá están las dos posturas. ¿Cuál postura se escuchó? ¿Cuál postura se escuchó? ¿La de Trotsky o la de Stalin? ¿Mm? ¿Cuál de las dos posturas fue escuchada? ¿La de Trotsky o la de Stalin? Obviamente, chicos, obviamente, la postura que predominó, ¿no? Será la del señor Stalin, ¿no? Ahí está. ¿Han escuchado de los planes quinquenales? ¿Han escuchado o no? Ahí está. ¿Han escuchado de los planes quinquenales?
¿Ah? Los planes quinquenales, jóvenes, eran proyectos productivos, ¿no? Que en cierto tiempo, cada 5 años, se tiene que producir algo, desarrollar y crecer, ¿no? De esta manera, jóvenes, esto se llama, escúchame por favor, planificar la economía, ¿no? La economía de la Unión Soviética es una economía planificada. Vamos a hacer esto y solo hacen eso. Ahora vamos a hacer esto y solo hacen esto. Es una economía planificada, no es una economía de libre mercado. No es que, no, que cada uno produzca lo que quiere. No, no, no es así. Bien. Ahora sí. Bien, chicos. Ahora, pregunta. ¿Todo esto nos va a llevar a qué, amigos? A ver, todo esto nos va a llevar a qué? ¿Al desarrollo de qué? Nos va a llevar al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues chicos, al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos dos bloques. El eje, Alemania, Italia, Japón, ahí está. Y los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué lo causó? La política expansionista del eje. ¿Ustedes se acuerdan del espacio vital? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan del espacio vital, amigos? ¿Mm? ¿Se acuerdan del espacio vital? ¿Sí? El espacio vital era el plan o el proyecto eh, de expansión territorial nazi, ¿no? Del proyecto de expansión territorial nazi. No lo olvides, ¿ya? Bien. Tenemos que hay un revanchismo alemán, ¿no? Alemania quiere revancha. Y claro, jóvenes, la Sociedad de Naciones nunca pudo solucionar los conflictos que estaban desarrollándose, ¿no? Ahí está. Ven, chicos, veamos acá, miren. Eh, ¿Te acuerdas que antes que empiece la guerra, Alemania y la Unión Soviética firmaron un tratado? ¿Te acuerdas? Ajá, muy bien. El tratado Molotov. ¿Mm? ¿Era un pacto de qué? ¿No? El tratado Molotov. ¿Era un pacto de qué? De que Alemania y la Unión Soviética, ¿qué cosa? No se agredan. Muy bien, excelente. Era un tratado de no agresión, ¿no? Muy bien, señorita Tovar, señorita Vivar. ¿Ah? Exacto, señor Jefferson, que no se ataquen, ¿no? El tratado Molotov-Ribbentrop. En este tratado acuerdan dividirse Polonia, ya mira, mitad Polonia, ya pues. Y se dividieron Polonia, chicos, mitad y mitad. Ahí está, ahí está. Entonces, cuando se invade Polonia, empieza la guerra. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Bien. Eso fue el 39. Todavía esperaron el siguiente año, chicos, todavía esperaron el siguiente año. ¿Para qué? Para empezar los ataques, para empezar a enfrentarse unos con otros, ¿no? Eh,
tenemos invasión y división de Francia, ¿no? Francia, era dos Francia, ¿no? Una Francia nazi, una Francia que ya era de Alemania, y la otra Francia, pues que le habían dejado un pedacito nomás, ¿no? Mira, mira chicos, si puedes ver el mapa, no se ve mucho, pero mira el pedacito nomás, chicos, ¿no? Mira nomás el pedacito que le habían dejado a Francia, ¿no? Un pedacito chiquititito, ¿no? Ahí estaban las operaciones Roth y la operación Galp, la operación rojo y la operación amarillo. Ataque aéreo a Inglaterra. Operación, ¿cómo se llama esta operación que atacó a Inglaterra? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama esta operación? A ver, ¿no? La operación León Marino. Muy bien, excelente, señorita Nicori Mireya. Muy bien, el plan León, claro, muy bien, señor Jefferson. Plan León Marino es, claro que sí. Muy bien. Y jóvenes, enfrenta a la Fuerza Aérea de Inglaterra contra la Fuerza Aérea alemana. La Fuerza Aérea de Inglaterra se llama la RAF o la Royal Air Force, ¿no? Y la Fuerza Aérea Alemana es la Luftwaffe, ¿no? Y se enfrentan. Y muchachos, gana la Royal Air Force. Gana la Royal Air Force. Ahí está. Ah, Operación Barbarroja, ¿no? Se invasión a la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué se invadió a la Unión Soviética? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, o sea, ¿qué tenía la Unión Soviética? O la atacó porque, bueno, era la Unión Soviética y tenía que atacarla. No, muchachos, la atacó por una razón. La atacó por una razón. ¿Mm? Y la razón fue por el petróleo, chicos. Petróleo. Así es, los pozos petroleros. Muy bien, señor Jefferson Miguel. Petróleo. Por los pozos petroleros que tenía la Unión Soviética. Bien, Japón, ataque a la base aeronaval norteamericana de Pearl Harbor, ¿no? Japón, jóvenes, ataca a Estados Unidos y Estados Unidos ingresa al conflicto, ¿no? Después Estados Unidos lo va a derrotar a Japón en la batalla de Midway y los nazis van a ser derrotados en Stalingrado, ¿no? Te voy a mostrar dos películas así cortitas nomás, una de Stalingrado y otra de Pearl Harbor, ¿no? Primero vamos a empezar con la de Pearl Harbor. Esta película de Pearl Harbor, ganó un Oscar o lo nominaron en un Oscar porque recreó de manera exacta, ¿no? Cómo fue el ataque de Japón a Estados Unidos. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. 2 minutos nomás. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver. Pero fue una pregunta. Sí, adelante, joven. Si técnicamente un evento durante la Segunda Guerra Mundial fue que los nazis cayeron y ya de plano Hitler se suicidó, ¿por qué todo el mundo dice que el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial fue con el atentado a Hiroshima y Nagasaki? Si ya para ese momento Alemania ya había caído. No, lo que pasa es que Alemania había caído, pero Japón seguía peleando.
Entonces, la derrota de Alemania fue con la invasión de la Unión Soviética. Alemania había sido derrotada, pero Japón no. Japón seguía peleando. Por eso es que se dice eso. O sea, la guerra concluye con la rendición de Japón. Con la rendición de Japón. Ahí concluye la guerra porque, bueno, había sido derrotado Italia, había sido derrotado Alemania, faltaba Japón. Entonces Japón fue derrotada con las armas atómicas. Por eso. Bien, Ah, ya entiendo. así es, amigo mío, así fue. Vamos a ver entonces, chicos, a ver, vamos a ver. Ahí está, a ver, ¿se ve, amigo? A ver, Rimache, ¿no? ¿Se ve, por favor? ¿Me lo puedes decir en audio? Sí, profesor, se ve. Se ve. Perfecto. A ver, chicos, veamos, por favor, este ataque de Pearl Harbor. A ver, un ratito. Quiero saber si... Ah, voy a cerrar mi cámara para que no se ponga lento, ¿ya? Vamos, vamos. Bien, chicos, ahí nomás, basta, basta. Ahí tenemos una, una de estas batallas, el bombardeo de Pearl Harbor, que Profesor. fue, eh, Ujú. sí, Profesor, es que no sé si en verdad es esa la película, pero es que yo recuerdo haber visto en un video que mencionaba que en esa película había una pequeña inexactitud, que ex- en no, la joven, película mostraban, no escuché, bastante, déjeme. hay Ujú, bastante, bastante, ujú. bastante, O sea, bastante. sí. Y es que yo había visto de que decían de que en esta película, no sé si es esta en verdad, pero decían de que muestran como si como si la parte estadounidense, solo un avión intentó enfrentarse contra todo el ataque, cuando dicen que realmente fue una cantidad a lo mínimo considerable, pero aún así todos perdieron porque fue un ataque sorpresa o algo así. A ver, en primer lugar, joven, y para todos, creo que es obvio que una película, pues, no es, pues, jóvenes, la representación histórica, ¿no? Si yo les he mostrado esto es porque hay una, digamos, en el ataque hay una realidad de que este enfrentamiento y estos combates y esta pelea en la guerra fue así de terrible, ¿no? Y sumado esto a lo que está pasando también en estos momentos en Rusia y en Ucrania, ¿no? La guerra, jóvenes, siempre es terrible, ¿no? No les estoy mostrando esto para que ustedes, no les estoy mostrando por eso nada histórico, ¿no? No les estoy mostrando algún dato histórico, les estoy mostrando solamente un enfrentamiento de cómo eran las peleas de estos tiempos.
¿no? Sobre todo cuando tú haces pelear a dos potencias como Japón y Estados Unidos, ¿no? Inexactitudes siempre van a haber, pues, ¿no? Definitivamente, eso está claro, ¿no? Bien, te voy a mostrar uno más. A ver, acá está. Pero ahora te voy a mostrar del lado de la Unión Soviética. Mira, te voy a mostrar cómo vamos a ver, vamos a incluir el sonido. Acá está otra película. A ver, chicos, vamos a ver Bueno, me gustaría mostrarte más, pero tenemos que avanzar un poco más la clase, ¿no? Ahí está, esa también es una película, pero donde se ve el enfrentamiento en el otro lado, ¿no? En el otro lado que fue en el lado oriental de la Unión Soviética. Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestra clase. A ver. Bien, chicos. Bien, y la fase final de la guerra, ya para terminarla, la fase final de la guerra, ¿cuál fue? La operación Overlord, ¿no? El día del desembarco aliado en Normandía. Apertura, ¿no? Apertura del frente occidental, ¿no? Apertura del frente occidental, ¿no? Ahí está. Conferencia de Yalta y Potsdam, ¿no? Ahí está. Bombardeo atómico sobre Japón, ¿no? Ahí está. 1945. Jóvenes, claro, terrible lo que pasó, ¿no? Haber arrojado armas atómicas a población civil, ¿no? ¿Te acuerdas los lugares donde se arrojó las armas atómicas en Japón? ¿Cómo se llamaban los pueblos? ¿Te acuerdas? Los pueblos donde se arrojaron las armas atómicas fueron dos ciudades, ¿no? Dos ciudades, muy bien, señor Kohatsu, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Kohatsu es apellido japonés, amigo Kohatsu. ¿Tú tienes ascendencia, familia japonesa? Sí, profe. Ahí está. Ellos, tal vez algún familiar tuyo vivió en el tiempo de la guerra o sufrió este bombardeo. A mí me contaron que eso fue ya hace tiempo, porque el que vino acá fue mi bisabuelo. Ay, 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 ay. Tu bisabuelo, tal. Y me contaron que sí fue por el tema de la guerra y que buscaron otro lugar a donde irse y vinieron acá. Pero no me contaron nada así que fue por las bombas ni nada de eso. Ya, excelente, excelente. Ah, tienes ahí mucha historia, amigo Kohatsu. Muy bien. Bueno, jóvenes, terminó la guerra con los juicios de Nuremberg y bueno, se estableció la ONU, ¿no? Se estableció la ONU. Bien, Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? Bueno, la Guerra Fría, jóvenes, fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un enfrentamiento político, económico, ideológico, un enfrentamiento deportivo, cultural y también militar, pero de forma indirecta. Nunca fue que Estados Unidos atacó a la URSS, no, no. No fue que Estados Unidos atacó a la URSS, no, no. Estados Unidos apoyaba a un grupo y la Unión Soviética apoyaba a un grupo. Y en ese grupo peleaba, ¿no? Eso es. Dos bloques, capitalista
socialista. Vamos a ver los bloques. Mira, acá está, ¿no? Justo lo que te decía. Antagonismo ideológico, claro, acá está. Socialismo por un lado, ¿no? Capitalismo por otro lado, ¿no? Vamos a subrayar de todas maneras. Bloque socialista, bloque capitalista, ahí está. Surgen bloques militares, por ejemplo, acá tenemos el Pacto de Varsovia, ¿no? Y la OTAN, ¿no? Ahí está, mira. La OTAN que hasta el día de hoy continúa, ¿no? La OTAN nació con el objetivo de enfrentar a la Unión Soviética. Sin embargo, cuando terminó la Unión Soviética, cuando cayó, continuó la OTAN, no se deshizo, ¿no? Continuó. Y existe, jóvenes, dinero que va a la OTAN, ¿no? Por ser miembro de la OTAN, pagas, ¿no? Y pagas un montón de dinero, ¿no? Bueno, y carrera armamentista, ¿no? Sobre todo, ¿qué armamento era peligroso, no? Nuclear, ¿no? El armamento nuclear, acá tenemos a Stalin, acá tenemos a Harry Truman, ¿no? Que era el de este programa ideológico, la doctrina Truman, ¿no? Que era no permitir que el comunismo avance. Esta Guerra Fría inició durante las conferencias de Yalta y Potsdam, ¿no? Y está la carrera espacial. En 1957, la Unión Soviética envía este primer satélite, el Sputnik. Y acá hay, en este texto, jóvenes, interesante información. Mira, acá está la perrita Laika, el primer ser vivo, Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio. Y en 1969, el Apolo 11 hizo descender al primer hombre en la Luna, ¿no? El señor Neil Armstrong, ¿no? Ahí está, Neil Armstrong, ¿no? Neil Armstrong. A nivel económico destaca el Plan Marshall y a nivel económico en el plan soviético está la Comecon, ¿no? Que era el Consejo y Apoyo Económico Mutuo, ¿no? Vamos. Chicos, vamos con la descolonización. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El temor mundial, chicos, el temor mundial es que Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? El temor mundial era que Estados Unidos y la Unión Soviética se arrojen armas atómicas, ¿no? Se arrojen armas atómicas, ¿no? Yo aquí, a ver, vamos a ver. Si no me equivoco, mira, te voy a mostrar el último video de la clase. El último video de la clase. Este video te va a mostrar lo peligroso que es, chicos, que hay un conflicto. Voy a cerrar mi video para que no se ponga lento. Acá está. Por favor, quiero que vean esto, chicos. Esperen. Creo que me equivoqué. Vamos a volver a poner. Subimos el sonido. Ahora sí. Confírmenme, por favor, si se ve con un audio. ¿Se ve? ¿Alguien me puede confirmar con audio si se ve el video? Sí, profesor. Gracias, amigo, gracias. Veamos. Este era el principal temor, mira. ¿No? Que la OTAN, Estados Unidos se pelearan con, bueno, hoy día Rusia, ¿no? Hoy día Rusia.
Miren, jóvenes, esos son los misiles intercontinentales, ¿no? Misiles intercontinentales. Esos muchachos, mira todo lo que podría ocurrir. Ya está, ¿no? 85 millones de muertos, dice acá, ¿no? Qué terrible, muchachos, qué terrible. Bueno, ¿qué tal ese video, no? ¿Qué tal ese video, no? Dice, Lata, claro, uno dice, profe, yo estoy a salvo en Latinoamérica, ¿no? Profe, estoy a salvo en Latinoamérica, pues a mí no me va a caer armas atómicas, ¿no? Pero la contaminación, pues, amigo mío, la contaminación que hay por la radiación te va a perjudicar, pues, ¿no? Eh, Así que sí es peligroso, ¿no? Es peligroso. A nivel de la economía también, ¿no? Bueno, la economía todavía se puede subsanar, ¿no? Pero la contaminación, ¿no? ¿Cómo, cómo subsanas la contaminación? Difícil, ¿no? Difícil. Bien, chicos, vamos con la descolonización, ¿no? Se desintegran los imperios coloniales y se forman países independientes, ¿no? Se forman estados independientes, se forman países independientes. ¿Qué lo causó? Pues el debilitamiento de Francia, ¿no? Y de Inglaterra, ¿no? El debilitamiento de Francia, el debilitamiento de Inglaterra, se debilitaron las potencias coloniales tras las guerras mundiales, ¿no? Surgen movimientos nacionalistas dentro de los países que quieren pues su libertad, su independencia. Y la intervención de Estados Unidos y la URSS para extender su influencia. En la India destaca el señor Gandhi, ahí está Gandhi, una foto de él. Nace Pakistán, ¿no? Nace Pakistán. Ahí está. Dos Pakistanes todavía. Pakistán de Occidente y Pakistán de Oriente. Nacen dos Pakistán. Eso es en la India. En Indochina destaca el señor Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Y Indochina derrota a Francia, ¿no? Porque Indochina era colonia francesa. Indochina derrota a Francia en la batalla de Dien Bien Phu. Ahí está. Derrota a Francia. Y en la conferencia de Ginebra, muchachos, se divide el territorio de Indochina en cuatro. Y nacen los países de Laos, el país de Camboya, el país de Vietnam del Norte, ponemos norte para que no te olvides, ¿no? Y Vietnam del Sur. Profe, Vietnam pelea, ¿no? Sí pelea, pero es una guerra posterior. Y bueno, y también se establece el movimiento no alineado, donde está la conferencia de Bandung, ¿no? Bandung. Bloque de países que rechazaron someterse a los lineamientos de las superpotencias, ¿no? Ellos decían, a ver, vamos a borrar este sur y lo vamos a poner más arriba, ¿ya? Ellos decían, ni capitalismo, ¿no? Ni comunismo, ¿no?
Ni capitalismo, ni comunismo, ¿no? Ninguno de los dos. Movimiento de los no alineados. La tercera vía, ¿no? Ahora vamos con la Revolución China. A ver, China, la verdad China es que China estaba mal, ¿no? Estaba en crisis, ¿no? Había un dominio imperialista sobre todo de Inglaterra, británico, ¿no? Que, por ejemplo, había derrotado a China en la guerra del opio, ¿no? En la guerra del opio, ¿no? Y decadencia del emperador, chicos, del emperador. El emperador se llamaba Puyi. El emperador se llamaba Puyi. ¿De acuerdo? Ahí está. Era el llamado emperador niño. La verdad, jóvenes, es que él ni podía mandar tropas, ni podía decidir. Tenía 8 años, ¿no? Tenía 8 años, era un niño, ¿no? Entonces, lo dejaron en el palacio, lo dejaron vivir en el palacio, le dejaron personas que se encargaban de su comida, de su atención, ¿no? Pero él ya no gobernaba, ¿no? Él ya no gobernaba. ¿De acuerdo? Bien. Veamos. Hay dos fases, chicos, dos fases. La fase nacionalista y la fase comunista. Fase nacionalista y fase comunista. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, chicos, quiero que me atiendas muy bien. ¿Cuándo es el fin del imperio de China? Cuando Sun Yat-sen estableció la república. Fin del imperio. Pero necesito que te fijes en la fecha. Muchachos, 1912. ¿Esto qué significa? ¿Qué es antes, inclusive, de qué guerra? Si es de 1912, ¿es antes, inclusive, de qué guerra? ¿Mm? A ver, es antes incluso que la Primera Guerra Mundial. Exacto, señorita Tobar. Es antes que la Primera Guerra Mundial. Chicos, por favor, por favor, por favor, te pido, todos atiendan, todos atiendan, ¿sí? Todos atiendan. Cuando nosotros eh, aprendemos o estudiamos la clase, a veces nosotros nos acordamos de cómo nos enseñó el profe. Cuando te dice ordena cronológicamente, nosotros nos acordamos cómo nos enseñó el profe y decimos, a ver, primero el profe nos enseñó la Primera Guerra Mundial, después me enseñó el crack del 29, después me enseñó la Segunda Guerra Mundial, después me enseñó la Revolución China, y en la Revolución China está Sun Yat-sen, allá. ¿Y qué cosa uno piensa? ¿Qué cosa uno piensa? Piensa que el nacimiento de la República China, el fin del imperio, es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Así no les pasa, chicos? ¿Así no les pasa que a veces nosotros nos acordamos de cómo nos enseñó el profesor? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Que a veces nosotros no nos acordamos las fechas, pero nos acordamos cómo nos enseña el profe, ¿no? Entonces, esto te puede confundir, ¿de acuerdo? Esto te puede confundir. ¿Está bien? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todo lo tienen claro, ¿no? La caída del imperio
el fin del gobierno de Puyi, ¿no? El gobierno de Sun Yat-sen y de Chiang Kai-shek es antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Cuidadito. ¿Ya? Pelea con Mao, la larga marcha, Mao busca apoyo en el campo. En el año 37 hay una alianza entre los peleadores, entre nacionalistas y comunistas, porque Japón invade China. Tras la Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek es derrotado y huye a la isla de Formosa, que el día de hoy es Taiwán. ¿Tú sabías que en este conflicto, ¿no? ¿Tú sabías que en este conflicto de Rusia y Ucrania ha hablado China? Ha hablado China y China ha dicho que hablen de paz, no estén peleando, pero que Estados Unidos recuerde que Taiwán no es Ucrania, que Taiwán siempre ha sido de China. Así lo ha dicho, ¿ah? Eso ha sido ayer. Ayer o ayer debe haber sido, ayer. Jóvenes, China en cualquier momento va a tomar Taiwán. 1949. Ahí está, ¿no? Fundación de la República Popular China, liderada por Mao, ¿no? Gobierno. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. A ver. Planes quinquenales. ¿Qué país crees que está apoyando? A ver, ¿qué país crees que está apoyando a China? A ver. Amigo Hernández, no, señorita Tobar, no digan Rusia, no digan Rusia. Recuerden que Rusia ya no existe. Tienen que decir URSS. Claro que sí, señor Peche. Muy bien, señor Jefferson. URSS. Le está apoyando la URSS. Claro, la URSS, ahí está. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, el gran salto adelante, ¿no? Ahí está. Y la revolución cultural era el intento de Mao, ¿no? El intento de Mao de que no vuelva el capitalismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver dos conflictos de la Guerra Fría muy importantes. La Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. ¿De acuerdo? Ahí está. La Guerra de Corea, muchachos, escucha, Estados Unidos tiene temor a que el socialismo avance, ¿no? Tiene temor. Entonces, por eso es que se mete. En esta guerra de Corea, Corea del Norte invade, chicos, Corea del Sur, invade. Y Corea del Sur recibe apoyos de Estados Unidos y la ONU. Después, Estados Unidos, que apoya a Corea del Sur, pues va a derrotar a Corea del Norte y de ahí recién va a entrar China y la Unión Soviética. Entonces ahí están, chicos, el norte con China y el sur con Estados Unidos y la ONU. ¿Qué más quiero que te acuerdes? Este de acá. Armisticio de Panmunjom. Ahí está. Las dos Coreas se mantienen divididas, ¿no? Las dos Coreas se mantienen divididas. Esto no es un acuerdo de paz. Chicos, no es un acuerdo de paz. Es simplemente un alto al fuego, ¿no? A ver, no sé si algunas de ustedes, algún varón de repente también, les gusta pues música coreana,
les gusta novelas coreanas, los doramas, les gusta este grupo BTS, Big Bang, no sé. A veces le escucho yo a mi sobrina hablar de esto. No sé, no sé. ¿Alguno de ustedes escucha o ve este tipo de cultura coreana del sur? ¿Mm? ¿Tú sabías? Bueno, y ellos saben, ¿ah? Los que saben de lo que ven de estos programas, estas películas, saben que si tú eres un actor famoso, un cantante famoso, un futbolista famoso, igual que tienes que hacer. Servicio militar. Así es, señorita Chávez. Así es. Tienes que hacer servicio militar obligatorio. Así es. Porque ellos siguen en guerra. ¿De acuerdo? Siguen en guerra. Voy a cerrar la ventana, chicos. Parece ser que el vecino ha puesto su radio. Me va a dar calor. Me va a dar calor, pero bueno, chicos, de verdad no escucho bien. Bien, chicos, ahí está. Entonces, eso fue respecto a la guerra de Corea. Vamos a la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam fue diferente a la guerra de Corea. La guerra de Corea, como te dije, Corea del Norte invade Corea del Sur. En el caso de la guerra de Vietnam, no. Vietnam del Sur quiere ser parte de Vietnam del Norte. Y hay una rebelión en Vietnam del Sur que pelean, ¿no? El Vietnam del Sur, la gente, el Vietcong, pelea con el gobierno porque quiere ser parte de Vietnam del Norte. Claro, ahora, ¿Vietnam del Norte apoya o no? Claro que apoya, pues chicos, obviamente va a apoyar, ¿no? Entonces, Estados Unidos se mete, ¿no? Estados Unidos quiere frenar el avance del comunismo en Indochina, quiere frenar, ¿no? Frenar comunismo, y busca mantener también su hegemonía en el sudeste asiático, ¿no? Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur para derrotar al Vietcong, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pretexto, incidente de Tonkin, ¿no? Tropas vietnamitas, mayor experiencia y conocimiento de su espacio geográfico, ¿no? Claro que sí. Y no te olvides que en este incidente de Tonkin ingresa a Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel mundial, muchachos, esta guerra fue muy rechazada. Estados Unidos empezó a usar tácticas muy brutales, armas químicas, napalm, mataba poblados. Hay una foto, jóvenes, que es brutal, que es la foto de la niña Kim Puk, ¿no? Donde su ropita se quemó, es una niña, ¿no? Su cuerpito está quemado debido a las armas químicas que arrojaron los norteamericanos, ¿no? En 1975, Vietnam del Sur fue derrotada y jóvenes Estados Unidos derrotado también. Entonces, Vietnam se unifica. El día de hoy, jóvenes, Vietnam es solo un país. No es como Corea, que está partido en dos, no. Vietnam es solo un país. Vietnam, la República de Vietnam, ¿no? Ahora hablemos de la Revolución Cubana. A ver, ¿qué pasó, jóvenes, en Cuba? Mira, primero que Cuba se demoró bastante en independizarse de España, ¿no? Cuba me parece que es, si no es la última, la penúltima, el penúltimo país en independizarse de España, muchachos. Es uno de los últimos, ¿ya? Bien. Había una dictadura de Fulgencio Batista, acá está dictadura, vamos a subrayar, dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Y aparte, dominio de Estados Unidos.
Estados Unidos consideraba que Cuba era su territorio, ¿no? Así. Estados Unidos consideraba que Cuba era su territorio, ¿no? Vamos a ver el proceso, mira. Primero Fidel Castro intenta dar un golpe de Estado, pero no lo logra, asalta al cuartel Moncada, fracasa, está en prisión, vamos, lees el número .2, está en prisión y se refugia en México y después de México regresa. Esta es la número 3. Fidel Castro retorna a Sierra Maestra. ¿Quién está ahí con él? El Che Guevara. ¿De acuerdo? El Che Guevara. Y acá, jóvenes, es el más importante. Toma La Habana en 1959. Ahí está. Toma La Habana. Ahora, bien, una vez que empieza a gobernar, expropia empresas norteamericanas y sufre bloqueo comercial. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos les quita pues sus empresas. Entonces, Estados Unidos, muchachos, apoya ¿qué cosa? Un desembarco en la bahía de Cochinos, respaldado por Estados Unidos. Esto también es importante. Entonces, chicos, una pregunta. Cuba, amigos, ¿podrá defenderse de un ataque de la Unión Soviética? Perdón, de Cuba podrá defenderse de un ataque de Estados Unidos. ¿Podrá defenderse? ¿Tú crees que pueda? ¿Que Cuba puede defenderse de Estados Unidos? Está muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, por eso es que Cuba, ¿qué hace? Se alía, y ahí está la fase socialista, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuba se alía a la Unión Soviética, ahí está. Cuba se alía a la Unión Soviética. Y ahí es donde se da la crisis de los misiles. Punto crítico de la Guerra Fría. Punto crítico de la Guerra Fría. Casi qué cosa, casi qué se desarrolla, chicos. Casi qué se desarrolla. ¿Qué cosa? La Tercera Guerra Mundial, casi, ¿ah? Bien. Finalmente, chicos, Cuba va a influir en toda América Latina, ¿no? Van a haber movimientos guerrilleros en toda América Latina, incluido Perú, ¿ah? Incluido Perú. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Bueno, murió el señor Stalin, ¿no? Coexistencia pacífica, muere Stalin, y gobierna el señor Nikita Khrushchev, ¿no? Nikita Khrushchev. Con Nikita Khrushchev, jóvenes, y Estados Unidos, ¿qué hacen? Periodo en que las superpotencias buscaron la tolerancia y promover la convivencia de ambos sistemas. Se reparten el mundo. ¿Sabes qué? Tú te quedas con esta parte, yo me quedo con esta parte. ¿Ya? Se repartieron el mundo. Ahí está. Se repartieron el mundo. Ahí está. Ahí está. Crisis berlinesa. Ahí está. Alemania fue dividida en dos, ¿no? Recuerda que Alemania fue dividida en 4 partes. En la parte de Inglaterra, la parte de Francia, la parte de Estados Unidos y la parte de la Unión Soviética. Pero la parte Inglaterra, francesa y norteamericana forman la RFA, ¿no? Y el otro lado va a formar la RDA.
Y la capital, Berlín, también, jóvenes, la van a dividir en dos. Lo que hace la Unión Soviética es construir un muro para dividir la ciudad en dos, ¿no? Ahí está, el muro de Berlín. Ahí está. Ahí está. El muro de Berlín. Bien. Jóvenes, la Unión Soviética se encontraba en crisis, ¿no? Se encontraba en decadencia, ¿no? Tenemos aquí desintegración de la URSS. Mira, colapso económico, estancamiento productivo, ¿no? Movimientos nacionalistas. Profe, ¿cómo movimientos nacionalistas? Dentro de la Unión Soviética habían territorios, repúblicas, que querían salir de la Unión Soviética, querían la independencia, ¿no? Había una gran corrupción del PQS. ¿Saben lo que es el PQS? ¿No? Tal vez no lo sepan. Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Y la confrontación con Occidente, ¿no? La confrontación con Occidente. ¿No? Y esto va a generar, pues, jóvenes, un despilfarro, ¿no? Un desgasto, ¿no? Un desgaste económico, ¿no? Sobre todo las armas nucleares, joven. Entonces entra el señor Gorbachov, Mikhail Gorbachov, ¿no? Entra Mikhail Gorbachov. Ahí está. Y toma estas medidas para un poco salvar a la Unión Soviética, pero jóvenes, no la salva, la termina por hundir, ¿no? Muchachos, por ejemplo, establece la perestroika, recontra importante, donde se toman medidas neoliberales como privatizar algunas empresas, permite también el ingreso de empresas, ¿no? Como por ejemplo McDonald's, ¿no? Eso fue algo muy peculiar, ¿no? Donde hay una cola gigantesca en la Unión Soviética para entrar al McDonald's, ¿no? Gigantesca. Yo te invito a poner URSS, y pon McDonald's. Así escríbelo, chicos, en el internet. Pon URSS y pon McDonald's. A ver, inténtalo. A ver. Te vas a dar cuenta, chicos, de la enorme cola que hay. ¿Lo vieron? Gigantesca, ¿no? Enorme cola. Bueno, continuamos. Glasnost. Se da la libertad de prensa. Puedes criticar al gobierno sin que nada te pase. Y hay un respeto a los derechos humanos, ¿no? La Glasnost, una libertad, más que todo, libertades, ¿no? Libertades. Estas reformas, jóvenes, van a llevar, por ejemplo, que Alemania se unifique. Reunificación alemana. Tratado de Moscú, también conocido este tratado como ¿cuál? Como el famosísimo tratado del 2+4. A ver, ¿han escuchado del 2+4 o no? ¿2+4? No vayas a decir 6, ¿ah? Profe, 6P, 2+4, 6P. No. Cuando se habla del 2+4, se habla de las dos Alemanias, la RFA y la RDA. Y cuando se habla de 4, se hablan pues de Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. ¿De acuerdo? Bien. La poderosa e industrial RFA absorbe a la débil
RDA, que era la socialista, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya la Unión Soviética cae. ¿Qué pasó, profesor? Se independizan Lituania, Letonia, Estonia, y también se independiza ¿quién? Aunque no lo creas, chicos, también se independiza Rusia. Pero ¿cómo va a ser, profe, si Rusia es la Unión Soviética? Por eso, cuando ya se independiza Rusia, cuando Rusia se sale de la URSS, ya la URSS, pues chicos, no tiene ningún sentido, ¿no? La URSS no tiene ningún sentido, ¿no? Y simplemente también se cae, ¿no? La URSS cae. Los acuerdos de Minsk, acá hay que agregar acuerdos de Minsk y Almatá, ya le ponen fin a la Unión Soviética, ¿no? Fin a la Unión Soviética. Chicos, por favor, el acuerdo de Minsk y Almatá es muy importante. ¿Por qué? Porque Rusia, ahora que está atacando Ucrania, lo menciona. Lo menciona. El señor Putin, o Putin, la verdad no sé, él lo dice. Ellos no están respetando el acuerdo de Minsk. No están respetando. El acuerdo era que desaparecemos la URSS, pero que la OTAN no se acerca a Rusia. Ese era el acuerdo. Ese era el acuerdo. ¿Y qué han hecho? Han invitado a Estonia, Letonia, Lituania a integrar la OTAN. Lo mismo quieren hacer con Ucrania. Entonces, ¿qué? Ellos se están acercando a mi país y eso no era el acuerdo de Minsk. Lo menciona Vladimir Putin, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Fin de la Guerra Fría y hegemonía económica y militar de Estados Unidos, ¿no? Lo mismo que dice acá, ¿no? Hegemonía económica mundial de Estados Unidos. Señores, este es el nuevo orden mundial. Un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. Sin embargo, chicos, eso fue en el 90. En el 90, al 2000, 2010. Pero chicos, ya han salido otros países, China, Rusia, y ya no quieren este mundo unipolar, no. Actualmente, Rusia y China dice, el mundo unipolar no debe existir. Lo que debe existir es el mundo multipolar, que hay varios países que desarrollan, varios. Brasil también ha dicho no. Solo uno que domina, no. No, varios que surgen, varios. Brasil, Rusia, China, al menos esos tres países, no quieren esta forma de intervención de este mundo dominado por Estados Unidos. Fin de la tensión este-oeste, Unión Soviética, Estados Unidos, fin. Se fortalecen los TLC, ¿no? Los tratados de libre comercio, ¿no? Bloques comerciales, ¿no? Ahí está. Eje Japón-China, Unión Europea, la UE, ¿no? La diplomacia verde, ¿no? Ahora se habla más de ah, de ya esto puede ser tomado de dos maneras, ¿no? Puede ser tomado por el dólar, ¿no? Del dominio del dólar a nivel mundial, pero también, chicos, algo que es muy interesante es la cuestión de la preocupación por la contaminación, la preocupación por el calentamiento global, ¿no? De una cuestión más ecológica, ¿no? También, jóvenes, también significa eso, ¿no? Ya el día de hoy no se habla de lucha de clases sociales, porque eso era la URSS Estados Unidos, pero como ya no hay URSS, ahora se habla de, ¿no? Defensa de los animales, defensa de la ecología, defensa del planeta, ¿no? Así. Y tenemos la guerra
del Golfo Pérsico. Claro, pues chicos. Irak invadió Kuwait. Claro, uno dice, ¿y por qué Irak invadió un país pequeñito como Kuwait? Para tener mayor cantidad de dominio sobre el petróleo. Irak tiene petróleo, ¿ah? Ojo, Irak tiene petróleo, pero con Kuwait, que también tiene petróleo, ya, sería más fuerte. Ahora, Irak era amigo de Estados Unidos. Irak era amigo de Estados Unidos. Eran amigos. Entonces Irak dijo, Estados Unidos no me va a decir nada, pero sí le dijo, ¿no? Y Estados Unidos tiene más hegemonía en la región. La ONU demandó el retiro de Irak. Hussein no acepta, ¿no? Ahí está Hussein, ¿no? Saddam Hussein, ¿no? Saddam Hussein, ¿no? No acepta, ¿no? Estados Unidos encabezó una coalición de 36 países, ¿no? Y bueno, lo derrotan, ¿no? Por ejemplo, bombardeo como la tormenta del desierto, ¿no? Irak es derrotada y se retiró de Kuwait, pero sufrió el embargo de sus pozos petroleros, ¿no? Lo derrotan a Irak. Y bueno, el despertar de Asia, jóvenes, China, el gigante en ascenso. Bueno, no solo en ascenso, ya es una realidad. El día de hoy China debe estar igual o ya superó a Estados Unidos, ¿no? Hace unos 10 años no íbamos a hablar pues de Huawei, de Xiaomi, de TLC, de autos como Hack. Nunca íbamos a hablar, jóvenes, ¿no? Pero ahora se habla, porque la economía china se ha expandido, ¿no? Tiene influencia inclusive en América Latina. Modelo mixto, socialismo con capitalismo. Una enorme población, 1.000 millones de personas, muchachos. 1.000 millones de personas. Alianzas con Rusia, India, Sudáfrica, ¿no? Rusia es su amigo, ¿eh? Bien, chicos, este sería el último tema de historia universal. Acá tenemos una línea de tiempo, la Revolución Rusa en 1917, el inicio de la Guerra Mundial en 1939, la Guerra del Golfo en 1991, en 1929 el crack, y así, jóvenes, tú tienes que ir mirando las fechas de esta línea de tiempo. En los ejercicios está la Revolución Soviética, bolchevique, Guerra Fría, la reunificación alemana, el crack del 29 y la descolonización de Indochina. Entonces, chicos, hasta ahí sería nuestra última clase de Historia Universal. Les envío las claves, Hay una pequeña corrección en la pregunta número 5. Lo corriges, jovencito. A veces estas cositas pasan. Y listo, chicos. Nada más. Nos encontramos la próxima semana para la última clase de Historia del Perú. Sigan estudiando. Mucho esfuerzo. Un gran abrazo. Chau, chicos. Cuídense. Gracias, profesor.